con el uso del celular, los niños se están aislando más y no están teniendo la capacidad de poder relacionarse con otros. Y eso afecta, por cierto, en la adquisición y desarrollo del lenguaje y que finalmente va a obstaculizar su desarrollo de aprendizaje. Estamos en una sociedad de la inmediatez que además es súper adultocéntrica, donde todas las decisiones pasan por los adultos, donde preguntarle a un niño o a una niña a qué quiere jugar o de qué se trata su juego pareciera ser cada vez más impensado. Y hoy me acompaña Catalina Páez Vergara. Ella es educadora de párvulos, es magíster en trabajo social, es mamá, es doctoranda en educación. El juego autónomo es el lenguaje natural de los niños y niñas. Los niños se comunican y su lenguaje primordial es el juego, ¿ya? Su forma de establecer relaciones en el mundo con otros es a partir del juego. Por lo tanto, el juego aquí es central. Si yo tengo 5 o 10 minutos para estar con mi hijo, para estar con mi sobrino, un hermano, lo que sea, un niño, que esos 5 minutos sean de calidad, sean en presencia plena. Porque eso es finalmente lo que vale, más que la cantidad de tiempo. Hola, soy Catherine Dávila Castillo, directora general de GeoConsulting, y te doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast Hoy es el tiempo de la niñez. Y el tema que nos convoca hoy día está de juego. Bienvenida, Cata, ¿cómo estás? Muchas gracias, Katy, por la invitación. Feliz de estar aquí compartiendo contigo, de poder conversar sobre el juego, y no cualquier juego, sino el juego autónomo, El juego autónomo. que también tiene sus características. Sí, yo estoy muy contenta de que nos acompañe, porque hoy día vamos a conversar de el juego autónomo, la habilidad más importante de la niñez. Así es. Y vamos a conversar de unos temas que andan por ahí dando vueltas en las redes sociales y a los que queremos dar respuesta. Ya. ¿Por qué los juguetes que hacen todo por el niño al final no hacen nada cerebralmente? ¿Y qué habilidades desarrolla un niño y una niña jugando y que dan paso a un aprendizaje para la vida? Así que, ¿qué te parece que comencemos a jugar? Comencemos a jugar. Ya. Bueno, mira, como contexto, estamos en una sociedad de la inmediatez, donde no hay espacio para el aburrimiento, siempre intentamos como llenar esos espacios. Y una forma de llenar esos espacios es a través de los juguetes, ¿cierto? Juguetes, materiales, etcétera, que son en su mayoría tecnológicos, estos juguetes que tú aprietas un botón y sale una melodía, o que aprietas algo y una receta, o sale la plasticina, no sé. Y eso finalmente hace o provoca que el niño tenga una actitud más bien pasiva y no activa, que es lo que nosotros queremos, ¿cierto? ¿Para qué? Para favorecer su creatividad, para favorecer su imaginación, para que el niño o la niña pueda tomar una decisión. En cambio, estos juguetes que finalmente hacen todo con un botoncito, finalmente no le dan espacio a los niños para que puedan pensar, puedan reflexionar y puedan resolver con sus propias habilidades ciertas situaciones. De hecho, es mucho más recomendable, no sé, jugar con una caja, salir al parque, ver los árboles, porque eso permite que los niños y niñas tengan mayor creatividad, mayor imaginación, etc. Sí, eso que tú, como el típico recurso de la caja. Yo, con lo que dice, me acabo de recordar cuando una de mis hijas estaba chiquitita, iba como en la educación básica, en realidad, tiene que haber sido primero, una cosa así, y típico que te piden que uno lleve material de desecho, las cajitas, todas estas cuestiones, los remedios y todo. Y la cosa es que la Catita, cada vez que tenía una prueba, típicas cosas del colegio, llegaba con un astronauta, con una nave espacial. ¿Y qué pasaba? Que cuando terminaban, la educadora les pasaba una caja en la medida que iban terminando. Entonces, al final, ese era el espacio más entretenido de la Cata. A ella le encantaban las pruebas, pero le encantaban porque después que terminaba, hacía algo con una cajita. Claro. Sí. Y eso es súper significativo lo que tú señalas, porque finalmente, claro, cumple con lo académico de terminar con la prueba, ¿cierto? De responder a esa evaluación, pero también se le da el espacio para que, en este caso, la Cata pueda tener un espacio consigo misma, un espacio de construcción, que finalmente da cuenta de cómo ella también va construyendo su propia identidad. Por eso es tan importante el juego. El juego. Pero no cualquier juego, sino el juego autónomo. Eso, Cata, ¿y por qué no nos cuentas como qué significa, en qué consiste en realidad el juego autónomo?
Ya, el juego autónomo es el lenguaje natural de los niños y niñas, ¿ya? Eso como primicia. Los niños se comunican y su lenguaje primordial es el juego, ¿ya? Su forma de establecer relaciones en el mundo con otros es a partir del juego. Por lo tanto, el juego aquí es central. ¿Y por qué? Es súper importante. ¿Y por qué hablamos de lo autónomo? Porque la idea es dejar que el niño o la niña tenga un espacio donde pueda tomar sus propias decisiones respecto del juego. Pero claro, lo que te decía hace unos minutos atrás, estamos en una sociedad de la inmediatez que además es súper adultocéntrica, donde todas las decisiones pasan por los adultos, donde preguntarle a un niño o a una niña a qué quiere jugar o de qué se trata su juego pareciera ser cada vez más impensado. Entonces, el juego autónomo lo que nos abre es una posibilidad de mirar de otra forma a los niños y niñas, como personas, ¿cierto?, que pueden tomar decisiones respecto de aquellas situaciones que le influyen o le afectan en su vida, como en este caso el juego. Entonces, es un desafío para los adultos porque también da cuenta de como un paso de confianza, ¿cierto? De permitir que el otro niño o niña se equivoque, por ejemplo, sobre todo. o de tomar decisiones que a mí como adulto me pueden generar angustia, sobre todo en las plazas. Uno ve eso cuando los niños empiezan a trepar o cuando uno cree que el juego puede ser muy, que puede generar, Peligroso. claro, peligroso, generar un accidente, ahí uno se tiene que contener y confiar en las decisiones que va a tomar ese niño o esa niña, porque finalmente todo le va a dejar un aprendizaje y eso es mucho más valioso. Y que no significa en el fondo que no estás atento, que no No, estás cuidando el no, espacio para que sea seguro, porque claramente los accidentes pueden ocurrir, pero claro, el tema es que efectivamente das espacio para sí, equivocarse, sí, para caerse, claro. ¿te fijas? Y eso que tú señalas es súper importante porque para que el juego se dé de una forma auténtica y que sea realmente significativa para los niños y niñas, se tiene que construir un entorno. Y no me refiero a un entorno físico, ¿sí? Como del material, sino que a un entorno más bien emocional, simbólico, ¿cierto? Que le dé al niño la seguridad, por ejemplo, para poder desplazarse. Por ejemplo, en un parque, yo no tengo por qué estar detrás siempre de mi hijo o de mi hija. Yo puedo estar en un lugar mirando, ¿cierto? Estando atenta, generando, no sé, un contacto visual con ellos, pero que ellos se sientan libres para poder explorar, porque finalmente de eso también habla la autonomía, de la capacidad que tienen ellos para ir tomando sus propias decisiones. Pero eso se tiene que hacer en un entorno seguro y en un entorno confiable. Y eso se lo da el adulto. ¿Cómo se lo da el adulto? A partir de las interacciones que tiene el adulto con los niños, por ejemplo, en vez de decirle, no sé, cuidado, te puedes caer o te va a pasar esto, no sé qué, darle otro tipo de interacción, así como, wow, mira lo que has logrado, estás trepando, en vez de decir, no sé, ten cuidado, uno puede decir, no sé, yo por ejemplo le digo al Cleme, ten conciencia con tu cuerpo, sé consciente de tu cuerpo, como que lo invito a pensarse dentro de su cuerpo para tomar una decisión. Sí, qué bonito, qué sabiduría, Cata, porque lo que veo ahí que son interacciones positivas, Claro, que en el fondo le da un espacio seguro, ¿cierto? Lo invita, como que lo alienta, así claro, como, y además como que lo agencias también de, como, mírate, o sea, qué claro, capacidad tiene, y por otro lado, en estas interacciones positivas, como efectivamente dejar abierto ese espacio, o sea, no esté como este lenguaje tan, quizá como verbal y no verbal, del cuidado porque te puedes caer. claro, claro, Entonces, como, cuidado, sé claro, sé consciente de tu consciente, cuerpo, claro, como estoy aquí, claro, te fijas, pero estás abriendo la posibilidad que trepe, que se caiga, claro, claro. que todo eso ocurra, pero está ahí, o sea, tiene la posibilidad de ser. Claro. Y no le estoy anticipando una tragedia, Exacto, sí. que es lo que pasa mucho, sobre todo cuando somos mamás por primera vez, por ejemplo. Me pasa con la Ame, que ella tiene 5 años y que claro, con ella yo fui un poco más aprensiva, pero desde este temor, ¿cierto? Desde este querer cuidarla, que no le pase nada. Y por otro lado, el Cleme, mi segundo hijo, me ha enseñado que no. Y en ese sentido son súper sabios también los niños Sí, en los tiempos en los que llegan. sí.
Y todo esto a partir del juego, Katy. Todo esto, o sea, ellos se comunican a partir del juego, Sí. resuelven conflictos a partir del juego. Impresionante. Sí, Y bueno, y también, Cata, como también para aclarar, o sea, como empatizar también con las mamás, los papás, las Sí. cuidadoras que nos están escuchando, viendo. O sea, a todos nos ha pasado, o sea, estamos en un espacio de aprendizaje, a todas probablemente nos ha pasado ser sobreprotectora en algún minuto por ese temor de que se caiga, típico en el parque, y uno va aprendiendo. Sí, y esa seguridad primero tiene que partir por nosotras, sí, por nosotros los adultos, para poder brindársela a los niños y niñas. Porque finalmente nosotros somos adultos referentes. Y si a nosotros los niños nos miran con un temor, ellos también no se van a sentir seguros. sí. Al contrario. Oye, Cata, ¿y te parece que veamos esto que anda como en las redes sociales que tiene que ver con los famosos juguetes que hacen todo, que tienen luces, que brillan, que no sé, un montón de Sí. cuestiones, y que en general, que ya está, que se ve ahí a partir de la neurociencia, que como que entre comillas, no sé, enciende la luz del juego, pero como que apaga el cerebro del Sí. niño y la niña, como, ¿qué de mito hay ahí? ¿Qué de realidad? Sí, bueno, como te mencionaba anteriormente, estos tipos de juego, o de juguete o de recursos tienen un contexto, que es el contexto de la inmediatez, ¿cierto? Este contexto de que todo se tiene que resolver en el momento, de que todo tiene que ser lo más simple posible. Y eso, claro, puede ser más confortable, por ejemplo, en que como que no requiere mayor complejidad en la manipulación, pero está haciendo un flaco favor a, por ejemplo, la función ejecutiva de los niños y niñas, a resolver problemas, por ejemplo, a planificar en el trabajo, a tener un trabajo colaborativo. Ujú. Todos estos juguetes que pueden ser muy atractivos y que, por cierto, tienen una gran... llaman mucho la atención de los niños y niñas, sobre todo los más pequeños. No les permite a ellos poder tener una capacidad para desarrollar de mejor forma estas habilidades, ¿verdad? Y su desarrollo también cognitivo. Ujú. ¿Cuáles son estas habilidades ejecutivas que las hemos estado conversando en otros espacios, pero como para detallarlas para mamá, los papás que nos están escuchando? ¿A qué te refieres con la habilidad ejecutiva? Sí, mira, las funciones ejecutivas tienen que ver, por ejemplo, con la capacidad que tienen, en este caso, los niños y niñas para planificar un trabajo. Ok. Por ejemplo, poner la mesa. Cuando uno Ujú. les da esa tarea, poner la mesa. ¿Qué significa poner la mesa? Ir a la cocina, sacar el tenedor, ir a la cocina, sacar el plato, todo ese pensamiento, todas esas como secuencias, Ujú. tiene que ver con planificarse para el trabajo, Sí, y que cuando somos adultos lo hacemos a diario sí. en nuestro trabajo en general. Otra habilidad ejecutiva tiene que ver con el trabajo colaborativo, por ejemplo, con la capacidad que tengo yo de poder relacionarme con un otro, que tiene que ver con la empatía, que tiene que ver con ponerse de acuerdo, generar un diálogo, que también, por cierto, es súper importante en todas las etapas de la vida. Ujú. Otra habilidad ejecutiva tiene que ver con la capacidad de flexibilidad o de adaptación, que como nosotros podemos estar en un espacio X y ese no sé, pues, se transforma porque llegan más niños, por ejemplo. Estamos en un parque y llegan más niños. ¿Cómo me siento yo al respecto como niño o niña? O Ujú. por ejemplo, no sé, al juguete, hablando ahora de eso, se le acabó la pila. La pila. ¿Cómo resuelvo eso? Mm. Eso tiene que ver con esta capacidad de poder adaptarme frente a diversas situaciones. Sí, la flexibilidad. Claro. Y el otro, bueno, también el más importante es la capacidad de poder resolver problemas. Y eso es muy importante porque pasa mucho con estos juguetes, por ejemplo, que como te dan todo resuelto, como que no te dan espacio para poder resolver o tomar una decisión. Mm. Y eso hace, por ejemplo, hay estudios que señalan que afecta tanto a la función ejecutiva como también al lenguaje. Uy, ya. Vemos niños, por ejemplo, que con el uso, no sé, me voy a desviar un poco, pero por ejemplo, con el uso del celular, con estos juegos, los niños se están aislando más, ¿cierto? Ujú. Y no están teniendo la capacidad de poder relacionarse con otros. Y eso afecta, por cierto, en la adquisición y desarrollo del lenguaje. Mm. Entonces, es Ese, muy importante. ese es un tema Sí, clave sí. y ese viene en otro episodio, Cata. Muy bien, muy Sí, bien. pero sabes que quiero retomar uno que trajiste con respecto a esto de la función ejecutiva y que me encanta.
y que tiene que ver con algo tan simple, cotidiano, que es colocar la mesa. Entonces yo te voy a describir colocar la mesa y te invito a que tú puedas contarnos cuáles son todos los aprendizajes que aparecen ahí. Por ejemplo, viene el niño y la niña ayuda a colocar la mesa, entonces va y hace esto. Entonces, a ver, y pongo el individual para la mamá, para el papá, para el hermano, para mí. Claro. Luego el plato para el papá, la mamá, para el hermano, para mí. El vaso, no sé qué, y de repente tenedores. Ay, falta un tenedor. Claro. Ah, y que falta un tenedor porque, y bueno, y todo aquello que ocurre. Sí. Entonces, qué tremendo aprendizaje tenemos en eso, algo tan simple, tan cotidiano, que quizás la mamá o el papá lo mira como algo que, no sé, lo puede incluso invisibilizar, pero hay un aprendizaje. Sí. No hay uno, hay muchos Hay aprendizajes. mucho. Y no solo de la función ejecutiva, sino también de la construcción de identidad, por ejemplo, de ese niño o de esa niña. Saber, por ejemplo, que es parte de un grupo. Saber, por ejemplo, cuáles son los miembros de su familia, por Exacto. ejemplo. Podemos trabajar relaciones lógico-matemáticas, Exacto, por estaba ejemplo, pensando, sí. como hacer el patrón de la mesa, qué es lo que va primero, qué es lo que va después, Exacto. la figura, el esquema que Uy. se forma en ese sentido. Todo eso Sí. se puede trabajar. Lenguaje, por ejemplo. Asociación, por ejemplo, ya, si van a tomar sopa, ¿cuál es el utensilio que tienen que poner en la mesa? Es mucho lo que se puede trabajar en cosas súper cotidianas. Y lo interesante del juego es que todas las tareas cotidianas las podemos transformar a un juego, a un espacio lúdico. Y Qué ese yo creo lindo. que es como el gran desafío que tenemos los adultos. Sí, pues la tremenda riqueza que habita en el juego. Claro. Sí. Como comprender siempre que finalmente el juego es todo, es el lenguaje de los niños y niñas. Cata, te quiero preguntar para que nos traiga la distinción de la diferencia que hay entre el juego autónomo, el juego libre y el juego simbólico. Súper. Mira, importante comprender que el juego es uno y siempre es el lenguaje natural de los niños y niñas, pero hay ciertos matices respecto de la intencionalidad que nosotros como adultos queremos acompañar en los niños y niñas. El juego libre es el juego donde los niños y niñas toman siempre las decisiones, se juntan con otros compañeros, crean su propio mundo, ¿ya? Y el rol que tiene ahí el adulto es de acompañar, observar, ver qué es lo que está pasando. Y si el niño o la niña te invita al juego, uno accede, ¿ya? Eso es algo que trabajamos mucho en educación parvularia, como para dar espacio para que los niños se puedan desarrollar de forma plena. El juego simbólico se da en conjunto con el desarrollo del lenguaje. Y yo te diría que empieza a aparecer como a los 3, 4 años, más o menos, que es como justo con el hito de explosión de la adquisición del lenguaje, del lenguaje oral, ¿cierto? Y ahí es como el niño finalmente va generando su propia realidad a través de, no sé, cosas tan simples como un disfraz, como una caja la puede transformar en un auto, y no es solo desde la imaginación, sino que ellos lo viven como una experiencia. Y eso es súper bonito del juego simbólico, porque ellos viven este tipo de juego, ¿sí? Como que no queda solamente en su mente, sino que ellos lo manifiestan en el cuerpo. Si se juntan con otros niños, todos están dentro del mismo mundo, etc. Y el juego autónomo es muy parecido al juego libre, donde la idea es que el niño también pueda tener la capacidad de tomar sus propias decisiones, siempre acompañado, ¿sí? Pero eso también tiene que ver como con la autonomía progresiva. Sabemos, por ejemplo, que un bebé tiene una distinta capacidad, ¿cierto?, de autonomía que un niño que está, no sé, en kinder o en pre-kinder. Sí, claro. Entonces, teniendo esos criterios. Sí. O sea, para ir comprendiendo, el juego autónomo es acompañado, pero en un espacio que da la posibilidad de confianza y que el niño y la niña pueda resolver, pueda equivocarse, pueda vivir el proceso. El juego libre aparece ahí como la espontaneidad y uno observa, está ahí, como deja de lado esa parte como adultocéntrica de querer intervenir, y es como el juego en el fondo es como yo quiero plantearlo, sino como respetar el ritmo como surge, ¿cierto? Sí. Y el juego simbólico que me encanta, yo creo que mientras hablaba me vino esta típica cosa con las mesas, no, con las sillas de la casa haciendo el trencito.
Claro, Cuando yo era niña con mi hermana sacábamos la silla y nos poníamos, y era el bus, y sobre todo en invierno, así como las típicas vacaciones de claro. invierno, y es tal como tú dices, como que me transporté a ese momento, o sea, yo viví y para mí el bus era el bus, Sí, y la parte de adelante, no sí, sé, como el asiento y que sí, la bocina, y como que realmente miras por la ventana, y sí, eso ocurre. sí, eso pasa. Sí. Es real. Y es súper bonito el juego simbólico porque también tiene un componente cultural. Mm, Y tiene un componente cultural y también territorial. Mucho de lo que los niños ven en el entorno, por eso es tan importante un entorno seguro, sí, ellos lo manifiestan luego en el juego, ya sea en un juego autónomo o en un juego simbólico. sí. Eso se manifiesta. Bueno, y en la medida que los niños también van creciendo, aparece otro tipo de juego, que es el juego de reglas, que es Mm, ese típico juego, no sé, Simón Dice, o un juego, no sé, como la Pinta, estos juegos donde los propios niños ponen sus propios acuerdos, ujú. surge más o menos kinder, Eso como pre-kinder más o 5 o menos, 6 claro, años, sí, claro, que es un poco más complejo, porque implica ponerse de acuerdo, tomar exacto. decisiones, convivir, ¿cierto? Seguir reglas, ¿Sabes qué? Esto es trascendental para la vida y para poder sí, comprenderlo, como poder traspasar la importancia que tiene habitar respetuosamente el mundo del niño y la niña, sí, propiciar ese espacio como enriquecido. Y ahí me quiero detener en un segundo, pero además de eso, porque todo aquello que acontece en ese mundo de la niñez, desde el lugar que se vive, nos da señales de cómo va a ser ese mundo en la adultez. mm, El otro día lo estuvimos conversando con Caro Cafarena en otro podcast que tenía que ver con esto de por qué apurar a un niño, qué sé yo, respetar los tiempos, pero me aparece como esta inquietud profunda de colocar ahí en la mesa, Cata, de que efectivamente eso que ocurre hoy día en el presente es el futuro. claro. Claro, eso es muy importante y yo lo relaciono, por ejemplo, sobre todo cómo estamos mirando a los niños. Ujú, Vuelvo al contexto, a mm, esta sociedad de la inmediatez. Además de eso, tenemos una sociedad que, por ejemplo, sanciona las diferencias. mm, Tenemos una sociedad que sobrediagnostica, que ahora a todos se les observa desde un diagnóstico. mm, Y eso también influye en cómo miro al otro. Y eso en la niñez se observa de forma súper tangible. O sea, uno va al aula y, no sé, presentan a los niños desde su diagnóstico, por ejemplo. Y eso porque es importante, porque quiero como ujú, detenerme un poco ahí, porque eso también predispone al adulto a cómo va a observar a ese niño, sí. desde dónde lo observa. Si lo observa desde el diagnóstico, si lo observa desde su diferencia, si lo observa desde lo que no tiene Ujú, o lo observa desde sus cualidades. Y eso es súper importante también para trabajar con los papás, que sus hijos no son un diagnóstico. Y el juego, que se va a manifestar de diversas formas y que tiene distintos ritmos, también da cuenta de eso. O sí. sea, por ejemplo, a mí me pasaba con unas colegas que sus hijos, no sé, de 3 años todavía juega solo. Pero claro, como que me dicen todavía, Todavía. porque claro, como que, Le falta algo. claro, como que ahora en esta edad debería estar jugando con otros niños, pero hay que respetar sus tiempos. Hay un tipo de juego donde efectivamente juego solo, pero en grupo. O sea, estoy en conjunto con una presencia, ¿cierto? Ujú, Pero decido jugar solo. Y eso ujú. también es parte del desarrollo de los niños y niñas. Sí, pues es otra forma de relacionarse. Es otra forma. Entonces, ahí la invitación es también a reflexionar sobre cómo estamos mirando a los niños y niñas y desde dónde. Mm, Si lo estamos mirando desde lo que no tiene, desde lo que le falta, o lo estamos mirando desde sus cualidades y sus características. ujú, Y yo creo que ese es el punto de partida porque se ve también en el juego. Si yo creo que el niño es pasivo, si yo creo que el niño no es capaz, yo voy a tomar todas las decisiones en el juego. ujú. Y yo le voy a decir a qué jugar o que yo soy, no sé, la cocinera y él es mi ayudante. Sí, ¿Por qué? ¿Por qué no puede ser él el cocinero y yo la ayudante? sí. Sí, como que en esas cosas tan pequeñas, pero son súper profundas a la vez. O sea, claramente porque además marcan la forma que tienes de vincularte contigo y con el mundo. Claro, Entonces, conversábamos el otro día eso, o sea, como cómo van quedando esa impronta, esa construcción que el adulto marca como que le falta claro, y no lo que tiene, no ver claro. la oportunidad, no ver su capacidad. Mira, ¿sabes qué? Me acabo de acordar de una,
De un aforismo hermoso, esto es un aforismo, una cita, una declaración de Marcel Proust que dice, trata a un ser humano como es y seguirá siendo como es, pero trátalo como podría llegar a ser y se convertirá en lo que está destinado a ser. Y eso tiene mucho que ver con la presunción de competencia, Claro. en esto de que yo supongo, yo posibilito un espacio porque confío, porque creo que tienes Claro. todas las capacidades, porque tienes todo para aprender. Entonces, qué potente, Cata, de cómo tenemos esa oportunidad y responsabilidad de abrir camino o de cerrar Sí, camino. eso es súper potente y se ve en el juego. Y vuelvo a lo que conversábamos anteriormente. Cuando el adulto le dice, no, cuidado, es peligroso, o eres muy chico, o este juego es para niños más grandes, finalmente está haciendo eso que tú señalas, lo está limitando. Ujú. Y está viendo a ese niño o a esa niña desde lo que no tiene, desde lo que le Exacto. falta. Sí. Entonces aquí la confianza es primordial, pero de parte del adulto. De cómo ser conscientes de cómo estamos acompañando a los niños y niñas. Ser consciente y consciente también desde la presencia. ¿Cómo estoy en este espacio? ¿Cómo acompaño en este juego? ¿Cómo voy al parque? Ujú. ¿Voy al parque pensando en toda mi carga laboral? ¿O voy al parque como destinando 15 minutos para poder estar con mi hijo o con mi hijo, mi sobrina, no sé? Sí, en presencia En plena, presencia sí. plena. Eso es Sí. súper importante porque también los niños lo sienten. Tal cual, pues Sí. efectivamente son capaces de sentir, de escucharte con todo su sentido de que si efectivamente está ahí o está en la reunión, en el Claro. supermercado, en la comida, en todo Claro. eso. Sí. Claro, y con esto tampoco quiero como demonizar estos Exacto, espacios, sí, ni el sí. uso del celular, ni nada de eso. Sabemos que hay responsabilidades, que el sistema anda súper rápido, etcétera. Pero si yo tengo 5 o 10 minutos para estar con mi hijo, para estar con mi sobrino, hermano, lo que sea, un niño, que esos 5 minutos sean de calidad, sean en presencia plena. Ujú. Porque eso es finalmente lo que vale, más que la cantidad de tiempo. Exacto. Y el juego, en ese sentido, puede ser un súper buen escenario para poder establecer una relación con el niño o la niña, para poder generar instancias de vínculo, para poder estar finalmente. Sí. Y el juego, tal como tú dices, no tiene por qué ser tremendamente elaborado, no tiene por qué ser con un juguete costoso, sino que cosas tan simples Claro. como lo cotidiano, como la caja, Claro. como colocar la mesa, como, qué sé yo, hacer aseo. Claro. Sí. Por ejemplo, hoy día salí con la AME al supermercado y la AME me decía, ya mamá, juguemos con las letras. Y empezó a decirme como, ya, dime todas las cosas que empiecen con A, Yeah. que vemos en el súper. camino, claro. Y ya, no sé, auto. Y ese era el juego y estuvo entretenida todo el camino. Y después con el Cleme fuimos a comprar pan, fuimos a la panadería y con el Cleme empezamos a saltar. Ya, empezamos a saltar todas las rayas que veíamos en la vereda. Sí, eso. Y eso ya es un juego, y eso ya es un minuto de vínculo, ya es un minuto de nosotros dos, ya es un espacio que nos une. Sí. Sí, como lo cotidiano también se puede transformar en juego. O sea, totalmente. Sí. Sí. Me recordé ahí en ¿Que esa saltaban? salida, Sí. así como contando los cuadritos Claro. del camino, las Claro, rayitas, sí. claro. O los pasos de cebra. Los pasos cebra. Uy, por ejemplo. Mira, ¿sabes qué, Cata? Me quiero ir a otro espacio que tiene que ver con el juego y como esto que te voy a decir, como el juego no tiene género. Mm. ¿Qué nos puedes traer con respecto a eso? Sí, también es importante señalar que hay estudios que dicen que los niños ya tienen su conciencia de género o la diferenciación de género ya en primero básico. Ujú. Entonces, toda esa construcción de qué es lo que es para niña y qué es lo que es para niño se hace en educación parvularia y es Ujú. tremendamente limitante respecto de todas las posibilidades que puede hacer un niño o una niña. Ujú. Pero ¿qué pasa? No sé, tenemos los baby shower donde si es niña es todo rosado, donde si es niño es todo celeste, Ujú. que finalmente son cosas culturales, por cierto, pero que van generando una identidad, que van generando una construcción, una representación, ¿cierto?, de lo que es ser niña y ser niño. Sí. Y yo creo que en eso tenemos que ser súper conscientes y tener mucho cuidado respecto del mensaje que le estamos dando a los niños o a las niñas, porque ellos son niños, ¿sí?
y por lo tanto ellos tienen las mismas capacidades para jugar a lo que ellos deseen, con los recursos que ellos quieran, ¿cierto? Con los juguetes que ellos quieran, etcétera. Pero ahí es muy importante también cómo acompaña el adulto. Y también es una invitación a que el adulto se tenga que deconstruir. Y ahí Exacto. hablamos de adultocentrismo, hablamos de cómo el adulto también percibe el género, ¿cierto? La construcción de género y cómo también se lo transmite a los niños y niñas. O sea, de hecho, siento que es vital este punto que estamos tocando porque efectivamente, tal como tú dices, que el juego nos posibilita una serie de desarrollo de funciones ejecutivas, te fijas, crea mundos, esto del Claro. juego simbólico, cómo me vinculo conmigo, con los otros, Claro. con el medio, con la sociedad, eso de niño y de adulto, y entonces reflexiono en torno a esto de crear mundo con los juegos, y entonces cuando un niño, por ejemplo, una niña no puede ser astronauta, Claro. una niña no puede ser, no tengo idea, qué cosa como una piloto de avión. Claro. Por lo tanto, genera una construcción de una Sí. realidad a la que ella puede o no puede acceder. ¿Te Claro. fijas? Un niño, no sé, pues no, quizá no puede soñar con ser bailarín de ballet porque la bailarina es un tutú. Claro. Entonces, efectivamente, cómo los adultos, las adultas traspasamos esas creencias que nosotros podamos tener, quizá y puedan constituir limitantes para el desarrollo de ese niño y esa niña. Claro. Y también comprender que las creencias que nosotros tenemos como adultos también fueron construidas de parte de otros adultos que responden a otra generación. Exacto. Entonces, yo creo que el llamado es a ser conscientes de los patrones que estamos reproduciendo y ahí generar cambios, porque claro, nuestras creencias responden a un contexto en particular, Ujú. que tampoco vamos a criticar, porque a lo mejor Exacto. tampoco había información, no sé, pero lo importante es ya. Entonces, con esta información, ¿qué hacemos ahora? Exacto, Sobre sí. todo sabiendo que a través del juego nosotros les estamos dando un espacio a los niños y niñas donde ellos comprenden cómo habitar tanto en sociedad, cómo habitar en el mundo, cómo relacionarse con un otro. Entonces, esto es la misma mirada que la inclusión, como desde el género, como cómo le abrimos o limitamos los espacios a los niños y niñas respecto de su género, Exacto, ¿cierto? sí. Entonces, si nosotros tenemos conciencia de eso, podemos generar cambios reales. Y, por ejemplo, establecer, no sé, que todos los juguetes son para niños y niñas, sin importar el color, Ujú. que no pasa nada si un niño se maquilla, que no pasa nada si una niña juega a la pelota, que no pasa nada si una niña está chascona. O sea, Sí. están viviendo su realidad finalmente, Sí. están viviendo su ser niño. Y están construyendo su Sí, su identidad. están construyendo su identidad, claramente. Sí. Sí, y es nuestro deber, nuestra responsabilidad, generar ese espacio. Claro. Sí, efectivamente. Y Cata, también otro tema, que me acabo de acordar, que Vale. como eres educadora de párvulo, entonces Mm. tengo que aprovechar tu presencia aquí porque estamos hablando del juego y yo sé que el juego es uno de los principios pedagógicos. Sí. Entonces, contarle a las mamás, a los papás que están escuchando, ¿no? Los cuidadores, qué son los principios pedagógicos en la educación parvularia. Y ahí veamos, son 8. Sí, sí. ¿Qué tal si, cómo invitar? Mira, aquí se me acaba de ocurrir algo, que tú nos cuentas cuáles son los principios pedagógicos y la mamá o el papá por ahí se acuerda cuando su hijo o su hija está jugando en el parque, a lo que sea, poniendo en la mesa las tacitas, lo que sea, y empiece a darse cuenta cómo ese niño o esa niña está viviendo los principios pedagógicos en el juego. ¿Te tinca? Sí, vamos. Ya, a ver, ya. ¿Qué son los Ya, principios pedagógicos primero? ya, mira, los En principios, educación parvularia. sí, los principios pedagógicos en educación parvularia son parte del fundamento de la educación, ¿sí? Ujú. Son como los lineamientos que nosotros tenemos como educadoras de párvulo, que tenemos que tener presente en todas las experiencias de aprendizaje o en todas las experiencias lúdicas o diseño de ambiente que nosotros vamos a disponer para los niños y niñas. Perfecto. ¿Ya? Son 8. Son 8. Por ejemplo, está el de bienestar. ¿Ya? Bienestar quiere decir que nosotros como adultos debemos resguardar que el niño o la niña se sienta bien, esté en buen estado tanto físico, espiritual, Ujú. moral
¿cierto? Y que nosotros podamos brindar todas esas condiciones para que esto resulte, ¿ya? Ok. Bienestar desde una mirada integral, Integral, ¿ya? sí. Tenemos el de unidad. El de Ujú. unidad dice que los niños son únicos e indivisibles, que yo no los puedo dividir, que finalmente un niño puede, y esto se relaciona mucho con el juego, porque un niño puede estar jugando, no sé, a las tacitas, pero en ese juego de las tacitas está, no sé, trabajando matemáticas, está trabajando lenguaje, está trabajando Ujú. construcción del medio social, etc. Entonces es un ser único, ¿ya? Ujú. Está el de singularidad, que se tiende a confundir con el de unidad. Unidad, Sí. sí. El de singularidad quiere decir que los niños son únicos en el sentido de su identidad. No hay otro ser igual a él. Exacto, sí. Pues, y aquí también es una invitación tanto a los padres como a la educadora, que un poco tendemos a decir, ya, a los 2 años ya tiene que estar caminando. Y como que si todos los niños a los 2 años ya tuvieran que caminar. Y como que relacionamos ciertos hitos del desarrollo Exacto. con la edad. Bueno, aquí los principios pedagógicos nos dicen no, cada niño es singular. Entonces Ujú. puede ser, no sé, que la adquisición del lenguaje no fue a los 3 años, sino fue a los 3 años 6 meses y no pasa nada, ¿ya? Entonces es importante como el respeto de parte del adulto, respeto de los tiempos, Los porque tiempos. siempre va a influir el entorno Ujú. en el desarrollo y aprendizaje de los niños. Ya llevamos 3. 3. Está el de potenciación. El de potenciación quiere decir que nosotros como adultos podamos sacar lo mejor del niño o de la niña, como sus más altas posibilidades para que se pueda desarrollar. Entonces, Ujú. brindarles oportunidades, las interacciones aquí son importantes, ¿cierto? Para que pueda sacar su mejor versión. Es como la presunción de competencias que te Claro, comentaba, sí. claro, y que pueda Sí. sacar su mejor, como su prime. Ya. Está bueno. Tenemos también el de relación, Sí. que es como los niños y niñas finalmente van desarrollando su aprendizaje a partir de un otro, que finalmente nosotros somos seres gregarios. Entonces Mm. necesitamos como relacionarnos siempre con un otro. Entonces el adulto también, cómo brinda espacios para que los niños puedan relacionarse entre sí. Ujú. Y ahí súper importante desde el juego, por ejemplo, que los conflictos que puedan ocurrir en el juego, nosotros como adultos comprender que son Mm. una oportunidad de convivencia, por ejemplo, una oportunidad para que ellos resuelvan Exacto. cómo salir de esto. Yo no tengo por qué intervenir Exacto. siempre. Cuando veo, no sé, que hay violencia, que hay Exacto. agresión, ahí intervengo, por Sí, cierto. sí. Pero si veo que ellos lo pueden resolver, yo me mantengo, observo. Ujú. Entonces, eso tiene que ver con el principio de relación. Exacto. Tenemos el principio de actividad. ¿Qué quiere decir esto? Que los niños y niñas, como son un ser integral, aprenden desde el hacer, más que desde la guía, desde los cuadernos, Mm. ¿cierto? Los niños aprenden haciendo. Exacto. Por eso nosotros en educación parvularia hablamos de experiencias de aprendizaje, que los niños puedan vivir su Ujú. aprendizaje. ¿Y qué mejor que vivirlo a partir del juego? Entonces ahí las educadoras, por ejemplo, tienen el desafío de generar espacios para que se dé el juego. Los papás tienen el espacio tienen el Desafío. desafío de acompañar a sus hijos en el juego, ¿sí? Otro principio, bueno, es el juego en sí mismo, que es el lenguaje natural de los niños y niñas, como ya lo he mencionado en otras ocasiones. Y no sé si se me queda alguno en particular. Significado. ¿Nombre Sí, significado? no, el de significado falta, sí. Ya, el de significado quiere decir que nosotros respetamos la historia de los niños y niñas. Y fíjate que es súper bonito, porque es finalmente visualizar al niño o a la niña no como una tabla rasa, Raza. sino más bien ese niño o esa niña tiene una historia, Ujú. tiene una trayectoria. Y Exacto. cómo yo puedo tomar esa trayectoria para generar espacios o oportunidades de aprendizaje que sean mucho más significativas. Y que además en esa potenciación también se pueda seguir desarrollando, porque efectivamente al tener una trayectoria no tiene un límite. Claro, claro. Y también hay el desafío, por ejemplo, de los papás, como te decía anteriormente, que el juego simbólico, por ejemplo, tiene relación con lo territorial, tiene un tema también de contexto, ¿cierto? Y finalmente, cómo yo puedo, como adulto, tomar esos elementos y también ir reproduciendo una historia propia de los niños y niñas. Sí.
que también es súper bonito, sobre todo en esta sociedad donde tenemos, por ejemplo, alta migración, por ejemplo, donde nos estamos relacionando con un otro, con diversas culturas, ¿cierto? Y no me refiero solo a la nacionalidad, sino a la forma de hacer las cosas. Sí, claro, la forma, o sea, parte de tu idiosincrasia y que en un mismo territorio tienes formas diversas. Claro, y eso también se manifiesta en el juego. Sí. ¿Sabes qué me viene como en este ejercicio que les propusimos a las mamás y a los papás de pensar en un momento de juego y cómo todos estos principios que tú dices atraviesan completamente? O sea, no es que en un juego aparece uno, no, estos son transversales, sí, están siempre, ahí, están todos. siempre, sí. Sí. Entonces, en esta experiencia de aprendizaje, como el desafío más grande también de la adultez, como ese espacio enriquecido, te fijas, cómo propiciar, porque estamos propiciando, por ejemplo, en este caso, los pilares de la educación parvularia, ¿cierto? Como los principios pedagógicos, o sea, qué tremendo, ahora que los pusimos acá, que ya la mamá y los papás no nos pueden decir, ya no sé, o sea, como que ya ahora ya escucharon lo que son los principios pedagógicos, imagínate el tremendo desafío que tenemos por delante. Claro. O por ejemplo, esos mamás o esas papás o esos papás que dicen al jardín van solo a jugar. Qué bueno que vayan solo a jugar. Si luego van a tener 12 años de cuaderno, de libro, etcétera, que también es importante, pero qué bueno que se den espacios de juego. Sí. Y eso también es un lindo mensaje para los jardines, ¿cierto? Los jardines infantiles o las escuelas que también están con educación parvularia, que es primordial dar espacios para juego y que los papás también lo comprendan como algo valioso. O sea, tremendamente valioso. Por ahí un par de veces creo que te he escuchado como que el juego es vida, como esto, como el juego no es un juego, sino que el juego es vida, no me acuerdo muy bien. Sí, que el juego finalmente es vida, es vida de los niños y niñas, es la forma que tienen ellos de poder desarrollarse y de poder como constituirse frente al mundo. Sí, esto es como el juego del trabajo de la niñez. Claro. Eso, me encanta. Claro. Sí. Su lenguaje. Exactamente, el lenguaje natural finalmente del ser humano, sí. Y que ojalá nosotros como adultos nunca dejemos de jugar. Yo siempre me hago esa pregunta, ¿qué nos pasó que dejamos de jugar? Yo formo a educadoras y, por ejemplo, cuesta, por ejemplo, que ellas se suelten en el juego o que hagan algo más lúdico. Entonces yo pienso como, ¿qué nos pasó en el camino que dejamos de valorar el juego? Y esa es una pregunta interesante como para poder reflexionar, para que no nos pase con los niños. Sí. Cata, mira, quiero llevarte a este espacio, esto típico que se escucha por ahí, que tiene que ver con los espacios, los ambientes enriquecidos. ¿Qué se entiende exactamente por eso, así como para que aclaremos, y en muy pocas palabras? Ya, mira, los ambientes enriquecidos, se tiene el mito de que son estos ambientes que tienen mucho material, mucho recurso, mucho estas salas piloto. Ya. Sin embargo, un ambiente enriquecido está compuesto por 3 elementos importantes. Dale. El primero de ellos tiene que ver con las interacciones. ¿Qué tipo de interacciones se están estableciendo entre el adulto y los niños? O en el caso de que existan hermanos, por ejemplo, entre los niños. Okay. Tenemos ahí distintos tipos de interacciones afectivas y poderosas, ¿sí? Que acompañan a los niños en sus decisiones, por ejemplo, y tenemos interacciones que favorecen la reflexión, que yo no le doy la respuesta al niño, sino que le hago preguntas o lo invito a hacer una búsqueda, a ser curioso, etc. Otro elemento importante dentro del ambiente enriquecido tiene que ver efectivamente con el material, pero no con el material en cuanto a lo tecnológico o a lo económico, sino que cómo el material que se dispone está pensado para los niños y niñas. Por ejemplo, yo no necesito tener una biblioteca con los mejores libros, ¿cierto?, para leerle un cuento a un niño, pero sí puedo tener, por ejemplo, distintos tipos de textos. Puedo tener el diario, puedo tener el que me pasan en el metro, puedo tener diversos cuentos, etc. Cosa que a los niños pueda tener una diversidad de elementos con los que pueda también explorar. Y otro elemento importante tiene que ver con el tiempo. Y aquí el tiempo es algo que a veces a los adultos nos juega en contra. ¿Cuál es el tiempo que dispongo
para generar este espacio, ¿cierto?, enriquecido. Porque si yo estoy, por ejemplo, con un tiempo más limitado, no voy a poder dar unas interacciones adecuadas. Y a lo mejor la manipulación del material o del juguete no va a ser tampoco la más adecuada. Entonces, el tiempo acá es fundamental. Entonces, cuando hablamos de espacios enriquecidos, estamos hablando de estos 3 elementos. Y es súper importante esto, Katy, porque un espacio enriquecido puede potenciar el aprendizaje, como también un espacio empobrecido puede limitar el aprendizaje. Y eso también se ve de forma súper clara, por ejemplo, en la adquisición y desarrollo del lenguaje. Estaba pensando eso. Porque un niño, por ejemplo, que tiene un ambiente enriquecido, que tiene buenas interacciones, etcétera, tiene un vocabulario súper bueno, súper profundo y que finalmente le va a permitir poder generar reflexiones también mucho más complejas. Sí. En cambio de un niño, ¿cierto?, que está, por ejemplo, en pantalla, en el televisor, en el celular, etcétera, donde no tiene interacción con un adulto, eso sería un espacio empobrecido y que finalmente va a obstaculizar su desarrollo de aprendizaje. Cata, mira, te tengo un desafío. Ya, encontré en las redes sociales un par de preguntas, sí, un desafío. Un par de preguntas que son las que aparecen con mayor frecuencia en las redes. Ya. Esta, mira que es muy buena, dice. Ya le hemos respondido un poco, pero aquí te voy a dejar así, mira. Te la voy a hacer bonita, además dice. ¿Por qué antes parecía que teníamos más imaginación? Ay. Bueno, eso pasa mucho, bueno, lo hemos conversado anteriormente, y tiene que ver con estos espacios que cada vez son más limitados para que los niños tengan su creatividad, ¿cierto? Para que puedan desarrollar su creatividad. Estamos, insisto, en un mundo donde todo se resuelve con un botón. Entonces, no hay muchos espacios para pensar, no hay muchos espacios para crear, y eso se da en la infancia. Para aburrirse. Para aburrirse, por ejemplo, o por ejemplo, uno ve, no sé, en las clases, que, no sé, que le decimos a los niños dibuja una flor y cómo dibujo esa flor, y uno le dice cómo dibujar esa flor, entonces no le estoy dando espacio, sino más bien estoy pidiendo que vayan copiando un patrón. Exacto. Y eso afecta mucho porque la imaginación es el motor de la creatividad, es el motor de la toma de decisiones, que es súper importante como adulto, bueno, como ser humano en general. O sea, es como la base. Claro, claro. Mira, esto yo creo que es una inquietud de muchas mamás o muchos papás. Dice, mi hijo no sabe jugar solo. ¿Es personalidad o habilidad no entrenada? Ya, ahí tenemos varias respuestas, y depende de cómo miremos esta situación, por ejemplo. Y aquí también es importante como esto que hablábamos anteriormente de los 15 minutos, de dejar que los niños puedan estar solos jugando 15 minutos, como dando espacio para que tenga este juego autónomo. Si yo estoy constantemente al lado del niño, ¿cierto?, generando, puedo generar una dependencia en el juego. Entonces, finalmente no permito que ese niño pueda tomar sus decisiones de relacionarse con un otro, etc. Puede pasar ese caso. Pero también puede pasar, y también lo abordamos anteriormente, con que finalmente los niños responden a un tiempo en particular. Y que no sepa jugar solo, a lo mejor es que no quiere jugar solo, o a lo mejor es que requiere de un apoyo, o a lo mejor es que necesita algún tipo de contención. Entonces, a mí esas preguntas creo que son importantes, por cierto, pero hay que tener cuidado como en no encasillar. Y es súper importante lo que habíamos hablado de los principios pedagógicos, de comprender que los niños son singulares y son únicos. Por lo tanto, tengo que saber su trayectoria, tengo que saber su historia, tengo que conocer finalmente para poder generar una respuesta mejor. Pero en ese sentido es súper importante que los papás, como también las educadoras, aprendan a leer al niño o a la niña, escuchar al niño o a la niña. Porque además jugar solo finalmente no pasa nada, ¿sí? O jugar acompañado. Cata, y finalmente para las mamás, los papás, los cuidadores que están ahí escuchándonos, observándonos, si tuvieses que comentar y decir que el juego autónomo es la mejor inversión de los 15 minutos para ese niño en la adultez, ¿qué
¿qué 3 o 4 elementos dirías clave como para que se quede grabado hoy día en este podcast? Ya. Lo más importante es, si nosotros creemos en el juego autónomo, tenemos que primero mirarnos a nosotras, a nosotros adultos. ¿Cuáles son nuestras creencias respecto del juego? Y cómo también estamos mirando a los niños y niñas. Como primero mirarnos nosotros al espejo, primero, porque todo se lo transmitimos a los niños. Segundo, la confianza. Y la confianza no es solo un valor, la confianza es una acción. Yo tengo que demostrar, o sea, yo tengo que accionar la confianza a través de generar espacio, de generar escucha activa, ¿cierto? De estar presente, de dar una respuesta oportuna, de ser sensible frente a las necesidades de los niños. Todo eso va generando confianza. Y lo otro también es generar un espacio de calma frente a todo lo que está pasando alrededor. Y que si un día, no sé, yo no sé responder, o un día no tengo estos 15 minutos, o un día no pasa nada. Lo importante siempre es poder estar consciente respecto de cómo quiero acompañar a mi hijo o a mi hija. Y hay días que lo voy a hacer bien y hay días que a lo mejor voy a fallar y no pasa nada. Lo importante siempre es tener como esta intención. La conciencia. Esta conciencia y de querer dar siempre lo mejor. Creo que eso es lo más importante. Gracias, Cata. Creo que ha sido entretenido jugar esta tarde, ha sido revelador y te sigo invitando a este espacio del tiempo de la niñez y dejo invitada a nuestra audiencia también porque queda mucho más por descubrir, por aquella oportunidad y esas responsabilidades que nos trae, porque hoy y siempre es el tiempo de la niñez.